Estamos ya con nuestro invitado Francisco Briones, quien fue titular del SRI y ahora es socio en Andersen Ecuador. Vamos a analizar sobre esta reducción del tamaño del Estado. Hay quienes también dicen esto responde a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, obliga de alguna manera al Estado ecuatoriano a reducir su gasto en salarios. Bienvenido, Francisco, gracias por acompañarnos y, quisiera su análisis respecto a qué tan beneficioso va a ser para el Estado ecuatoriano, para el país, para los ecuatorianos, esta reducción de ministerios, de estas fusiones de secretarías. Y no es algo grato decirlo, son 5,000 personas que a la final se quedan sin empleo. Esto han dicho en aras de la eficiencia. ¿Se cree que se cumpla con lo que está buscando el gobierno? Bienvenido, Francisco, y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. También buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Mira, estará por verse cómo van evolucionando las cosas. El día de ayer, la secretaria de la Administración un poco comentaba más detalles sobre este proceso que inició con la reducción y la reestructuración ordenada por el presidente, de fusionar ministerios, de separar 5,000 personas de sus cargos públicos, y que decía yo también en días pasados en varias entrevistas, es importante que esto venga acompañado con modificaciones y una transformación de procesos, ¿verdad? Eliminación de tramitomanía, que se comience a reducir entonces de verdad el Estado, no solamente en la cantidad de funcionarios, sino también en toda su relación con el ciudadano. Y la típica relación con el ciudadano son todas estas atenciones, todos estos servicios públicos, sobre todo en los trámites, ¿verdad? Y a través de eso y la modernización, ir logrando una mayor eficiencia, que la eficiencia y la calidad del gasto público o un servicio público de calidad y de alto estándar para los ciudadanos, que es así lo que merecen, no solamente pasa por gastar más, sino sobre todo por un Estado que gaste bien y que gaste de forma eficiente. Entonces, me parece que mientras ese camino se mantenga y si ese sea el camino de, digamos, en esta primera etapa, reducir vía fusión de ministerios y vía separación de funcionarios públicos, de reducir de la masa salarial, si eso continúa en eliminación de trámites y en más eficiencia de modernización tecnológica del Estado, me parece que va a ser el resultado positivo. Tomará un tiempo, tendrá en el camino, digamos, tropiezos, dolerá muy probablemente, pero el destino, sin lugar a dudas, será positivo. Ojalá sea positivo y se dé lo que está pensando el gobierno, Francisco, por el bien de todos. Queremos que toda esa maquinaria estatal funcione bien, funcione como un relojito suizo, aunque no seamos Suiza. Pero en la práctica, ¿cómo vemos, por ejemplo, el hecho de que ahora existan, si bien no tienen nombre de superministerios, pero asumen retos importantes? Por ejemplo, ponía esto del Ministerio de Educación, que va a absorber al Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministerio del Deporte, a la Secretaría de Educación Superior, a la CENESID, que siempre ha funcionado como aparte y que por ley no se puede eliminar. ¿Cómo vemos? Esto no será, un gigante que se convierte en Ministerio de Educación. ¿Eso le podrá ser eficiente? Mire, todo esto debe pasar por un proceso de transformación, y no solamente de transformación a nivel institucional, de decir ahora un ministerio es absorbido por otro y se acabó la historia, claro, ¿no? Yo creo que tiene que además haber un repensamiento, una redefinición de los roles de los ministros y de los viceministros. Si mantenemos ese mismo esquema y ese mismo sistema de competencias actual de los ministros y viceministros, me parece que sí, es muy probable que el programa de reestructuración fracase, o al menos que no dé los mejores resultados posibles. Por eso es que yo he planteado que es súper importante empezar a repensar este rol de los ministros más bien como gestores ejecutores a nivel estratégico, es decir, que pasen a ser una suerte de lo que en su momento fue un superministro o de lo que en su momento fue un ministro coordinador, y que luego los viceministros tengan mucha más autonomía y mucha más poder de decisión que lo que tienen actualmente, de tal forma que si tenemos dentro del ejemplo que tú planteabas, el ministro coordinador de la educación o el superministro de educación, luego el viceministro de deporte tenga la suficiente libertad de tomar decisiones y de ir avanzando en lo importante, ¿verdad? Y que sea el ministro quien esté enterado, coordinando que todos los planes
programas y proyectos a nivel de educación, de cultura, de educación superior, de deporte, estén coordinados entre sí, que no haya una desconexión, que no haya un divorcio. Y me parece que tiene incluso el potencial de hasta funcionar mejor si es que se lo plantea de una forma adecuada desde el punto de vista de los procesos y competencias. Y lo mismo en otros ministerios como el Ministerio de Ambiente y Energía, que tendrá el tema ambiental y del agua, que tendrá el tema del petróleo, de la minería y de los hidrocarburos. Me parece que si se plantea adecuadamente en la forma como estamos conversando, con roles y competencias quizás un poco diferentes a lo que tenemos hoy en día, entonces ahí sí que tiene esto una mayor probabilidad de que resulte mejor, como tú dices, porque cara sobre todo a los ciudadanos que somos los usuarios principales o los clientes principales, si se quiere decir, de los servicios públicos del Estado. Estamos con Francisco Briones, socio en Andersen Ecuador. Analizamos la reducción del tamaño del Estado que ha anunciado el presidente Noboa. Y bueno, frente a esto saltan muchísimas dudas. Lo que se ha dicho también respecto a los ministros, que claro, ahora ya se quedan sin ministerio, que se menciona que pasan a ser viceministros, de una especie de viceministros. Las cabezas no cambian, sino que simplemente se mueven hacia el ministerio que le absorbe a su ministerio que estaba en su cabeza. ¿Esto funcionará? ¿Cómo deberían actuar en este caso los nuevos viceministros que antes fueron ministros, por ejemplo? Bueno, habrá que ver cómo finalmente lo plantea el gobierno. Me parece, y de lo que he visto, que todavía se están estructurando las ideas. Yo no creo que ya esté escrito sobre piedra lo que vayan a hacer. Al final del día, el decreto presidencial es una instrucción y una orden a las demás instituciones y a las personas encargadas de que empiecen a planificar y a realizar estas fusiones, ¿verdad? Y recordemos que esto pasa no solamente por un decreto y una orden presidencial, que quizás fue lo primero y el punto de partida, pero luego tiene que venir el trabajo entre el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Secretaría de la Administración, para poder estructurar esto de la forma adecuada, y luego que se ha traducido eso a papeles y documentación que tengan que ser aprobadas por el presidente y por sus debidas instancias. Mira tú que hay incluso fusiones que van a requerir reformas legales y reformas constitucionales, y ahí habrá que ver cómo se aborda eso de allí. Muchas de las instituciones creadas fueron creadas a través de la ley y está dispuesto en la ley que sean adscritas a la presidencia y entre otras cosas más. Claro. La Secretaría de Educación Superior fue creada y está creada en la Constitución. Entonces habría que cambiar en la Constitución para poder tener una suerte de eliminación de esa secretaría, o habrá que ver qué artilugio legal tendrá el gobierno para adscribirla a el Ministerio de Educación y no a la presidencia o al Ejecutivo directamente. Entonces, yo creo que hay algunas cosas en el camino que hay que ir resolviendo, tanto en el tema de forma como en el tema de fondo. Habrá que ver entonces cómo resulta esta primera intención del presidente, que me parece, insisto, me parece positiva, muy buena, y es una instrucción y una orden, pero que luego en la práctica habrá que ver cómo termina. Yo tengo mucha fe y mucha confianza de que va a terminar bien, sobre todo por lo anunciado ayer por la ministra de la Administración, y veremos qué más vuelve. Y insisto en esta figura de tener superministros, ministros coordinadores y luego viceministros o ministros o subministros, como se le quiera llamar, que tengan mucha facilidad de ejecución, que tengan mucha independencia, autonomía, y que luego el coordinador, el ministro estratégico, el superministro, esté más bien a un nivel de velar que todo suceda como debe pasar y siguiendo la ejecución, que es uno de los temas más importantes que tiene el sistema público por delante. Esa podría ser una solución importante, ¿no? Tener estos ministros coordinadores o superministros y bueno, luego que vayan también articulando todas estas políticas y estas estrategias que se requieren. Ahora, como usted apunta, Francisco, todos estos cambios no van a ser rápidos. Hay temas que requieren ya temas legales, como la de la CENACYT, que se tendría que dar quizás algún cambio en las leyes. ¿Eso cuánto podría tomar para decir, bueno, el Estado ya se está rearmando y todo va a funcionar bien? ¿Cuánto podría tomar en todo este proceso? Mira, tomemos en cuenta un proceso de transformación digital
que suele ser parecido a lo que estamos viendo en una compañía privada grande, ¿no? Y en una compañía privada grande, un proceso de transformación digital que implica hacer cambios en personal, que implica hacer despidos, contrataciones, que implica cambiar procesos, que implica eliminar trámites internos también de la burocracia típica que existe en las corporaciones privadas. Eso te toma entre 1 año o 2 años, y dependiendo hasta 3 años, dependiendo de la velocidad que lo quieras hacer. Claro. Ahora imaginemos esta transformación y este proceso de cambio a nivel de un gobierno y del sector público, ¿no? Es que ni siquiera me imagino, ¿no? Normalmente los gobiernos no lo hacen porque seguramente se les gasta todo su periodo de gobierno de 4 o 5 años en hacerlo y no van a ver sus frutos. Por eso es que también es importante celebrar esta decisión del presidente Noboa, porque en la política y en la administración pública estas decisiones suelen ser dejadas de lado porque te van a tomar tanto tiempo que seguramente te superará las próximas elecciones, y quién sabe si tendrás tú la continuidad para seguir en ese camino, ¿no? Y que sea otro que esté en verdad cosechando luego las ventajas de haber tenido una reducción del Estado, de haber eliminado trámites, hacer mucho más directos los procesos, menos burocráticos, menos complejos, ¿verdad? Entonces, es una visión país. Para hacer este tipo de decisiones se requiere una visión país, se requiere una visión de Estado, de decir, no, esto es lo correcto, hay que hacerlo, independientemente de quién sea quien lo vaya a ver sus frutos o la parte más importante de sus frutos. Todo proceso de transformación, de achicamiento, de reestructuración es doloroso, y doloroso tanto para los clientes como los proveedores, como para los usuarios, como los servidores públicos. Entonces, cuidado, pensamos que si bien decimos y estamos convencidos y creemos, al menos yo lo digo, esta es una muy buena decisión, una muy buena dirección que ha tomado el gobierno en cuanto a la renovación y la reestructuración. No pensemos que esto es fácil, y no pensemos que es rápido, y no pensemos que que será todo maravilloso. No, habrán consecuencias, habrá dolores, pero todo eso es parte de un proceso de mejora que es necesario, que es indispensable, y que haciéndolo ordenado, haciéndolo de forma consistente y coordinada, debería minimizarse cualquier dolor que pueda haber en el camino. Ahora esto se hace en aras de la eficiencia y ojalá se haga bien, Francisco, pero es importante el ahorro que tendría el Estado ecuatoriano con estas fusiones, con estos despidos, porque están hablando de unos 140 millones al año. ¿Eso es representativo? Mira, eso lo veremos al final. Me parece que hablar de cifras a estas alturas, sí, se pueden dar estimados, más o menos uno dice por la cantidad de personas, salarios, y uno va ahí calculando, pero todo proceso de transformación y reestructuración, cuando se lo hace de la forma eficiente, de la forma correcta y de la forma que genere resultados, no solamente genera ahorros, también genera nuevos gastos. Nuevos gastos que en principio son necesarios y son mucho más eficientes y tienen un rendimiento o un retorno de esa inversión mucho más grande que un salario. Me ahorro 140 millones de dólares en burocracia o 100 millones de dólares en sueldo y salario, pero luego tengo 100 millones de dólares anuales en licencias y programas computacionales para la digitalización de servicios, pero con eso voy a atender a 10 veces más personas que lo que tendrían con los 5.000 funcionarios. Entonces eso vale la pena, y eso es eficiencia, y eso es calidad de gasto. Claro. Entonces, pero eso habrá que ver al final. Insisto, estos procesos son largos, son tediosos, tienen consecuencias, suelen doler. Los resultados, si se los hace bien, entonces eso es muy positivo, es muy bueno, y esperemos que el gobierno, ya que ha tomado esta gran iniciativa de avanzar en esa dirección, pues la sostenga, la mantenga y la ejecute. Porque siempre en estos procesos, en el sector privado, en el sector público, hay detractores. Siempre hay quienes no quieren moverse de su status quo, no quieren seguir haciendo algo de la forma que lo hacen, por la única razón de que lo han hecho así 10, 15, 20 años. Y eso te dicen los funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos te dicen, oye, pero si yo ya he hecho esto aquí de esta forma los últimos 10 años de mi vida, ¿por qué me lo vas a cambiar a hacerlo de repente de otra forma? Me vas a cambiar, claro. le haces un cortocircuito en el cerebro, ¿no? Mucha gente piensa así. Entonces, eso de allí también es uno de los temas a saltarse, a superar. Y también, ni qué decir de todos los que están por fuera reclamando y diciendo que se violan derechos, que se olvidan de prioridades, y
y muchas cosas así. Entonces es un tema largo, es un tema que no es sencillo, que tomará su tiempo y que yo planteo y digo es mejor esperar hasta el final para entender ahí realmente cuáles habrán sido los ahorros y nuevos gastos productos de esta reestructuración. Qué complejo, ¿no? En todo caso, todo cambio genera resistencia. Esta ley aplica para todo, no solamente para estos cambios que se dan en el Yes. gobierno. Ahora, quisiera tomarme unos minutos finales de esta entrevista, Francisco, para conversar de otro tema que también está en la coyuntura, que tenemos bastantes cosas en la coyuntura. Nos tiene el gobierno, bueno, revisando mucho, y se trata del proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales que presentó justamente ayer en la Asamblea del Ejecutivo. Y bueno, hay algunas cosas porque este proyecto de ley es para el tema de las fundaciones, para cambios en las fundaciones sin fines de lucro, pero algo que está incluido en este proyecto de ley es un nuevo impuesto para empresas que no repartan utilidades a sus accionistas. Y bueno, también cambia la tarifa de impuesto a la renta sobre los dividendos distribuidos. ¿Qué opinión le merece esto que está incluido en un proyecto de ley de fundaciones? Mira, ahí tengo quizás una opinión mixta, ¿verdad? Por un lado, digamos que se estila en varias administraciones tributarias y en varias partes del mundo a cobrar un cierto valor un poco más simbólico sobre las utilidades o los dividendos no distribuidos, ¿no? Y eso es algo que en el Ecuador al parecer lo ha planteado el gobierno y al parecer se está buscando ir en una línea en ese sentido, ¿no? Lo segundo es que luego cuando uno mira los valores y los montos del impuesto planteado para los dividendos no distribuidos, entonces ya tú dices esto de aquí es bastante elevado, ¿no? Y luego las condiciones como las que es planteada, uno no está o no queda claro en la ley si se trata de un impuesto nuevo, si se trata de un cobro simplemente por existir, si es un cobro único por este año y luego en los próximos años no habrá el cobro. O sea, creo que hay bastante deficiencia en cuanto a la estructuración y al deber ser de cómo se debe plantear un impuesto en una ley en el país, ¿no? Entonces, eso número uno. Número dos, hablemos de lo conceptual. Lo conceptual es que una empresa al final del año tiene su estado de resultados. Y su estado de resultados te dice, hubo utilidad, hubo pérdida, ¿verdad? En la última línea del balance del estado de resultados. Y luego ahí dice, oye, después que tú determinas la utilidad, vas y dices, el 25% de eso, que es el impuesto de la renta, se lo pagas al Estado, ¿verdad? Y tú le pagas el 25% de toda tu utilidad como empresa, se la pagas al Estado, se la pagas al SRI. Y luego sobre lo que te queda, tú tienes que tomar una decisión. Tú dices, ok, esto de aquí lo reparto a mis accionistas o no lo reparto. Pero ojo, si me sigues, quiere decir que ya esa decisión ya es posterior a haberte pagado el impuesto a la renta de la empresa, ¿verdad? Claro. Y luego tú dices, oye, distribuyo o no distribuyo. Tú dices, ok, distribuyo una parte o a ciertos accionistas y a otros, y otra parte dejo dentro de la empresa. ¿Para qué? Bueno, hay muchos motivos. Número uno, porque no tengo plata para pagarle las utilidades y los dividendos a todos los accionistas, es el primero. O sea, no siempre una utilidad resulta en tener la disponibilidad de efectivo para poder pagar esas utilidades. Segundo, no, es que tenemos un proyecto de crecimiento de los próximos 5 años y estamos reinvirtiendo en las utilidades y para no endeudarnos, para no ir a buscar financiamiento, los propios accionistas deciden dejar su dinero dentro de la empresa para que la empresa siga operando. Y es una práctica común, además, ¿no? Capital. Número tres, porque tienes que ir aumentando tu capital, porque necesitas hacer otra actividad, necesitas meterte un negocio nuevo que tiene una demanda de capital más grande. Y así yo te puedo mencionar varios ejemplos de los cuales tú dices, oye, un valor, unas utilidades que se dejan dentro de la empresa, no quiere decir que no haya pagado impuestos. Ya pagó el 25% de impuesto a la renta. Entonces, ¿cuándo debe pagar más impuestos quizás ese dinero? Cuando tú lo distribuyes al accionista. Cuando tú lo distribuyes al accionista, el accionista debe pagar su impuesto a la renta sobre ese valor. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Plantear un impuesto a las utilidades o dividendos no distribuidos a los accionistas, que lo pague la empresa, es impactar y es afectar directamente a la empresa. No es adecuado, mucho menos poner un impuesto tan grande, un valor tan, digamos, exagerado a las utilidades o dividendos retenidos, siendo que
digamos que en el mundo hay administraciones tributarias de países que lo cobran, pero no con un énfasis fiscalista y no con un énfasis en la cantidad, sino con un énfasis más en el control. Es decir, oye, quizás más adelante el accionista me lo puede pagar, pero yo quiero recaudar un poquito de eso ahora, antes de que, y no esperar hasta que después de 5 o 6 años o cuando sea el accionista finalmente reciba el dividendo. Entonces sí creo que en el concepto, digamos, están un poco torcidas las cosas, sí creo que se puede mejorar bastante el texto. Ojalá que dentro de la Asamblea, que está dominada absolutamente por el gobierno, ojalá que haya un debate en la comisión y ojalá que estén aptos y prestos a recibir comentarios como estos que he emitido para mejorar el texto, porque al final del día todos sabemos que hay un espíritu recaudatorio, fiscalista debido a la necesidad de recursos del Estado, pero lo importante entonces es ver cómo se halla un equilibrio allí, cómo se resuelve esto y cómo no se afecta la producción y el empleo, que es otro tema que el gobierno viene impulsando. Importante este comentario y análisis de Francisco Briones, socio en Andersen Ecuador, en este proyecto ley del presidente Noboa que se llama Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que básicamente es de una ley de fundaciones y bueno, vamos a ver cómo se da el tratamiento en el legislativo y qué cambios sufre también este nuevo impuesto que se está incluyendo en este proyecto de ley. Gracias, Francisco, por estar con nosotros y ayudarnos a aclarar un poco este tema último y también lo del tema del achicamiento del Estado. Gracias nuevamente por acompañarnos de esta mañana. Qué gusto, Verónica. Saludos.